Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Concha González y soy la otra docente junto a Rafael, que ya se ha presentado, del módulo que nos ocupa, que es el de fomento a la movilidad internacional, para aquellas personas que están interesadas en salir fuera a trabajar o a formarse o cualquier otra necesidad o expectativa que ellas tengan. En este vídeo, pues, en primer lugar, realizaré mi presentación para que vosotros conozcáis exactamente cuál es mi trabajo diario dentro de la Asociación Sociolaboral Huelva Activa, y después pasaremos a una parte más académica relacionada con todo aquello que vais a estar vosotros y vosotras trabajando en esta semana, que vamos a estar juntos y juntas, y bueno, pues tocaremos aquellos temas que quizás sean más interesantes para todos y todas vosotros y vosotras. Como decía, en primer lugar me gustaría presentarme. Yo soy tanto técnica de la unidad de orientación, que ahora mismo está gestionando Huelva Activa, como responsable del área de movilidad internacional dentro de la entidad. Como técnica de orientación, bueno, pues dentro del programa Andalucía Orienta atiendo casi diariamente a aquellas personas que están interesadas en irse fuera a trabajar o a formarse. Me gustaría que sobre este tema pues habláramos un poquito más, porque quizás os pueda servir de ejemplo, a modo de experiencia, para todo el desarrollo de lo que va a ser este módulo, en el cual nuestro objetivo como docentes va a ser que vosotros intentéis interiorizar cómo se realizaría un proceso de orientación para aquellas personas que están interesadas en irse fuera, que además ahora mismo pues ya sabéis todos y todas que está muy de moda por las circunstancias actuales. Bueno, pues en mi trabajo diario yo ya tengo bastante experiencia en este tema. He trabajado en distintos programas, además, no solo el Orienta, he trabajado en distintos programas europeos que provienen de fondos europeos, como por ejemplo los programas Equal. También tengo experiencia personal y profesional en el extranjero, he estado durante muchos años trabajando en Francia. Entonces, bueno, quieras o no quieras, todo ese bagaje personal y profesional hace que a la hora de atender a aquellas personas que quieren salir fuera, ayuda bastante a comprender y a la competencia de la empatía esté desarrollada y puedas ejercer mejor tu trabajo. Como os decía, mis funciones de orientadora especializada dentro del tema de movilidad internacional, pues hace quizás como unos 2 años, más o menos, hace unos 2 años, atendía a muchas personas que estaban interesadas en salir fuera, sobre todo formarse en idiomas y luego a tener una primera experiencia laboral en el extranjero. Eran sobre todo personas jóvenes, personas menores de 30 o de 25 años, dependía también si querían salir fuera con algún tipo de beca o ayuda. Muchas de ellas eran menores de 25, pero generalmente podemos decir que el cupo mayoritario era pues menor de 30, hombres, mujeres que estaban deseando salir fuera, sobre todo lo que ya os he comentado, con 2 objetivos. Uno de ellos es la formación lingüística, el conocimiento del inglés, sobre todo, y luego también el tener una primera experiencia laboral, ya fuera a través de un programa de prácticas, como podría ser en su día el programa Leonardo, que también ahora es muy conocido, o una experiencia laboral, ya lo sabéis todos y todas, tipo au pair, es decir, niñera, trabajo de camarero, de camarera de piso, etcétera, etcétera, etcétera. Que además generalmente se hace a través de 2 vías, a través de la vía de irse fuera a la aventura con algún conocido, o irse a través de una agencia intermediaria, de una empresa intermediaria, con la cual pues tú gestionabas un paquete completo, tú le pagabas y te ibas. Bueno, pues ese era por así decirlo, el cupo mayoritario de personas que hasta hace 2 años venían buscando esta información a la unidad. Sin embargo, por las circunstancias actuales, que todos y todas conocemos, desde hace unos 2 años, ya no solo son personas jóvenes las que vienen a la unidad demandando este tipo de información. Eso es algo también que vosotros y vosotras en vuestro trabajo diario como futuros técnicos o técnicas de orientación tendréis que iros adaptando a lo que son las necesidades del mercado de trabajo y a las expectativas que los usuarios y las usuarias nos hacen llegar. Por eso, como os comentaba, desde hace 2 años ya no solo son personas jóvenes las que quieren salir fuera, sino que tenemos un porcentaje muy alto de personas, sobre todo mayores de 40 a 45 años,
que han dejado de trabajar por las circunstancias actuales y la única salida a día de hoy que ven es la de irse fuera a trabajar. A todo esto, a ese trabajo diario de orientadora, también se une el hecho de que constantemente, y todos aquellos que me estáis escuchando seguro que también lo veis así, constantemente en los medios de comunicación se están dando noticias, ofreciendo noticias relacionadas con la salida de españoles al extranjero, con esa fuga de cerebros. Hace poco ha sido Canadá y toda esa noticia relacionada con la apertura de Canadá, que es un país que tiene unos límites legales relacionados con todo el tema de visado bastante duros. Bueno, pues ese anuncio de apertura a trabajadores extranjeros, también Brasil, países de la Unión Europea como por ejemplo Alemania, no podemos olvidar que esa es una de las noticias también que durante estos 2 años ha favorecido más el hecho de que las personas piensen que es muy fácil salir a trabajar fuera, o quizás más fácil que aquí en España. Y bueno, todas esas noticias van generando cierta conciencia de que, bueno, que quizás fuera haya oportunidades. Con lo cual se unen esas noticias, se une la situación actual, se une un poquito todo. Y no solo son las personas jóvenes, como estábamos diciendo antes, no solo son las personas jóvenes las que demandan ese servicio de manera tradicional, sino que a día de hoy nos encontramos con otro colectivo que hasta hace bien poco no demandaba estos servicios. Con lo cual, como profesionales de la orientación, pues lo que os comentaba, tenemos que ir adaptándonos a esos nuevos tiempos y a los vaivenes del mercado de trabajo. Como comentaba también anteriormente, bueno, pues aparte de ser técnica de orientación laboral, soy también responsable del área de movilidad internacional. Y bueno, en relación a ese tema, Huelva Activa tiene una serie de contactos con otras entidades de fuera, sobre todo países de la Unión Europea, con Alemania, con Francia, con Reino Unido, y generalmente pues mantenemos buenos contactos, sobre todo en cuanto a la información. Nunca está de más tener información de primera mano sobre lo que se está moviendo en otros países de la Unión Europea, sobre todo cuando se nos dan por activa y por pasiva ese tipo de noticias, por ejemplo con Alemania. Y luego también mantenemos contactos para desarrollar ciertos programas o ciertas colaboraciones dentro del ámbito europeo. Que además todo eso siempre vamos dándole difusión y publicidad a través de los medios que la asociación tiene, que como ya sabéis son pues nuestro blog, el Facebook y el Twitter, que además os recomiendo desde aquí que vayáis siguiéndolos porque damos mucha información relativa a formación, empleo, orientación, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, después de esta presentación que he hecho, me gustaría pasar al ámbito más académico, explicaros qué queremos Rafael y yo que obtengáis de esta semana de docencia. Sabemos que quizás este tema está muy de moda, pero existe un amplio desconocimiento real sobre cómo ir ejecutando procesos de orientación relativos a esto, porque quizás antes era algo puntual dentro del proceso de orientación y ahora en realidad se puede hacer un proceso de orientación casi exclusivo de movilidad internacional. Dentro de todos los materiales que vais a ver colgados en la plataforma, en el campus virtual, bueno, pues ya sabéis que tendréis lo que es el tema teórico, también tendréis el PowerPoint y luego también vais a tener una serie de documentos de apoyo que lo vais a poder ir viendo también. Documentos de apoyo yo lo llamo lo que es la plantilla, el modelo de currículum vitae europeo, la plantilla del pasaporte europeo de lengua, luego también un ejemplo de currículum vitae en alemán. Todos esos son documentos de apoyo que además en el tema teórico no os preocupéis porque todo se va explicitando para que no tengáis ningún problema a la hora de saber qué documento va con qué parte teórica. Luego también vais a tener, ya lo sabéis, una serie de lecturas obligatorias. En este tema de la movilidad internacional os vais a dar cuenta que existe muy poco escrito, es decir, poco escrito en cuanto a manuales relativos al ámbito de la orientación. Muchas veces cuando vamos buscando información, tenemos que buscar información en los medios de comunicación, en prensa escrita, en la televisión, y eso nos va dando poquito a poco cierta información sobre todo recursos. Entonces, en las lecturas obligatorias vais a encontrar una serie de documentos, entre ellos, aquí lo tengo,
para que lo veáis. Es un documento muy interesante, ¿vale?, que ha editado lo que es la Unión Europea, que habla sobre la libertad de circulación y residencia en Europa. Este documento, incluso para vosotros y vosotras, si en algún momento salís fuera con ciertos objetivos laborales, puede ser interesante porque, bueno, tendemos, tanto nosotros y nosotras como las personas que se acercan al servicio de orientación, tendemos a confundir lo que es la libertad de movimiento en el espacio de la Unión Europea con la residencia. Entonces, en este librito que ha editado la Unión Europea, que ya os digo, lo tenéis en las lecturas obligatorias, en este librito la verdad es que viene todo muy bien explicado dependiendo de cada caso, si una persona es estudiante o una persona es autónoma. Entonces, aparte de que sea obligatorio, os recomiendo de verdad que lo leáis. También en las lecturas obligatorias vais a tener un artículo publicado en El País, en el cual pues bueno, habla de todo este tema, y creo que también es muy interesante que lo leáis y que vayáis formando una idea con respecto a esta temática, porque después en el foro, que ya sabéis que se abre este miércoles 13, en el foro os plantearemos pues una serie de cuestiones que nos gustaría que desarrollarais. Y bueno, os convino a todos y a todas a que participéis activamente en el foro, que no tengáis miedo a explicitar ningún tipo de opinión, porque bueno, para eso están los foros. Desde luego, tanto Rafael como yo vamos a tener muy en cuenta la originalidad, la sinceridad en la participación, con lo cual os animo a todos y a todas a que participéis en este foro que se abre el miércoles 13, acordarse. Luego también vais a tener una actividad. Esa actividad me gustaría que nos centráramos ahora en ella porque se trata de un supuesto práctico. A la hora de redactar lo que es la actividad, tanto Rafael como yo hemos intentado ser lo más concretos posible y detallaros todo aquello que queremos, pero sí que aprovecho esta oportunidad para comentaros que nos gustaría que imaginarais realmente que vosotros estáis pues, detrás en esta parte de la mesa, ¿no?, y que estáis atendiendo a esa persona de la que se os habla en el supuesto, para que desarrolléis todo el proceso de orientación que realizaríais con esa persona, teniendo en cuenta sus circunstancias familiares, sus circunstancias laborales, sus expectativas, sus necesidades. Ya os comentamos en el supuesto, ya lo veréis, que vosotros y vosotras imaginéis toda aquella información que queráis imaginar, como si tuvierais a la persona delante. Imaginar toda esa información que esa persona os trasladaría y sobre esa base hacer el supuesto práctico adaptándolo a cada uno de vosotros. De verdad que no queremos que copiéis y peguéis, porque en otras ediciones pues la gente al final ha cogido y ha copiado y ha pegado las fases del proceso de orientación, la fase 1, fase 2, etcétera, etcétera, etcétera. Hacedlo como cada uno, cada una queráis, como cada una queráis darle esa maquetación a lo que es el supuesto, pero de verdad que lo que queremos es que vosotros interioricéis toda la información que vaya a ver en la parte teórica, en las lecturas obligatorias, en los documentos de apoyo, en el foro, cuando abramos el foro el miércoles también va a haber muchos artículos y vídeos interesantes para que vosotros os podáis ir formando una idea sobre este tema y que trasladéis todo ese conocimiento, que volquéis todo ese conocimiento en el desarrollo del supuesto práctico. Esperamos que, bueno, que sea interesante para vosotros todo esto. Creemos que sí, es un tema muy de moda. Ponemos la tele y lo vemos todos los días, leemos los periódicos y lo vemos. Hace poco ha habido ciertas polémicas también, bueno, lo veréis en el foro, en uno de los vídeos de las noticias, sobre que aquellos jóvenes que se van, bueno, pues que se van un poco porque quieren, ¿no? Bueno, ya sabéis que sobre estos temas hay siempre cierta polémica, con el tema, como os comentaba, de Canadá también hay cierta polémica, entonces son temas muy del día a día, son temas que además se van haciendo poquito a poco, así que esperamos que a todos y a todas os guste, que os haga pensar y reflexionar sobre el papel que el orientador y orientadora tiene que ejercer en el día a día y que aprendáis mucho. Mucha suerte, y si tenéis alguna duda o alguna pregunta, pues ya sabéis, utilizar lo que es el correo electrónico, tanto con Rafael como conmigo, y de verdad que os animamos a participar en el foro y a que desarrolléis el supuesto, que ya veréis que os va a salir muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.